Buenas tardes. Vamos a dar la clase del día de hoy, el tema número 7, en referencia a los motivos de casación. Quebrantamiento de forma, errores improcedendo, formas sustanciales de los actos procesales que menoscaben el derecho a la defensa, cumplimiento en el fallo recurrido de los requisitos de forma de la sentencia, vicio de nulidad de la sentencia, agotamiento de los recursos ordinarios, nulidades procesales alegables en casación. Para empezar este tema, vamos a dar un recordatorio de la clase anterior o la anterior de la anterior, que expliqué algo acerca de los quebrantamientos de las formas sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa. ¿Te recuerdas cuando yo expliqué en clase anterior cuando delataban reposición? Que la reposición puede ser un alegato susceptible de ser casación. Cuando el juez superior no hace pronunciamiento alguno sobre algún acto de repositorio, que eso violenta el derecho a la defensa o vulnera el derecho a la defensa y el debido proceso, el cual se encuentran consagrados en el artículo 49 constitucional. Ese es el artículo que te habla del debido proceso y está enmarcado el derecho a la defensa. Artículo 49 constitucional. Porque el 26 es... El 26 es el artículo de la tutela judicial efectiva. ¿Okay? Tutela judicial efectiva. Ahora bien, sobre este tema vamos a explicar un poquito, vamos a ahondar lo que son los quebrantamientos de forma. Como muy bien sabemos, explicamos en clases anteriores, la casación se puede delatar o detectar vicios de forma o de fondo. Los de forma son aquellas decisiones que están sujetas a un recurso de casación motivado a que hay quebrantamientos que menoscaban el derecho a la defensa por cuestiones de procesales. Improcedendo, recuerden, forma improcedendo tiene que ver con temas procesales y iudicando es fondo. Temas iudicando, o sea, iudicando hablamos de derechos propios, infracción de ley, falsa aplicación, falsa interpretación, violación a una máxima de experiencia. Entonces, improcedendo es iudicando, forma, fondo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda de alguna clase anterior para continuar? Porque esto es un tema que es delicado y quiero que lo aprendas bien. Conforme vaya pasando la clase, yo le pregunto. ¿Has repasado? Se acerca la fecha de los exámenes, de la evaluación. La segunda tarea creo que es para el último, Sí, para el 30. Déjame verificar hoy y en el grupo te aviso cuáles van a ser las próximas evaluaciones. Okay. Sacaste 30. 30 puntos de 40. No te puse los 40 por los motivos expuestos. Si no, te he puesto 40, pero tienes 30. Pero para la próxima sí, hazlo. Nada, continuamos. Hablamos de los quebrantamientos de forma. Cuando hablamos de vicios de forma o quebrantamientos de forma, hablamos de las formas sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa, equivale a temas procesales. Cuando el juez superior yerra o ignora o vulnera u omite formas sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa. Una
omisión de pronunciamiento de un tema que el juez, de un tema de una prescripción o una aprehensión o una caducidad que no se pronunció y se fue de lleno al fondo, son quebrantamientos sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa, porque debe hacer pronunciamiento de esos puntos previos. ¿Me expliqué? Tú antes de entrar a conocer del fondo, el juez, antes de entrar a conocer el fondo, debe verificar si la parte que ejerció su defensa delató alguna institución jurídica llamada prescripción o delató una caducidad como una defensa perentoria de fondo, o delató una inadmisibilidad por tal cosa, o delató una aprehensión de la instancia que debe resolverse por ser materia de orden público. Caducidad y aprehensión es materia de orden público, pero la prescripción no, porque la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación. Si tú te quieres liberar de un pago y la persona no está demandado dentro del lapso legal correspondiente, estás libre ya está prescrita el pago. Ya no tienes por qué pagar, está prescrito. No exige el pago dentro de los lapsos correspondientes. ¿Y qué pasa si la persona dentro de ese lapso exige el pago como tal, para que salga? La persona tiene, si son pagos, son facturas, para demandar la intimación son 3 años. Si no, prescribe la letra de cambio, prescribe algún pago. Pero los derechos personales en sí prescriben a los 10 años. Tú tienes un lapso de 10 años para exigir la obligación. Esto es obligaciones. ¿Tuviste obligaciones? Recuerdas que en materia personal tienen un lapso para exigir el pago 10 años. Para exigir la entrega de un mueble, de un bien mueble, 10 años. Y de un bien inmueble, ¿cuánto es? 20 años. Derechos reales y derechos personales. ¿Ok? ¿Alguna duda? No. ¿Me expliqué bien? Sí. Ok. Hasta me acordé ya me recordó esos temas de Porque yo soy civilista y eso es lo que yo manejo, es mi especialidad. En realidad soy procesalista. Y lo importante es que aprendas procesal, o sea, por lo menos en mis clases, pues humildemente que aprendas lo que yo manejo, pues. Entonces, bueno, ¿alguna duda hasta aquí en torno a al quebrantamiento de forma? No, por ahora la única era esa, que qué pasaba si la persona exigía lo de los pagos en el lapso de 3 años, pero ya. Vamos a hablar de los errores improcedendo. Cuando hablamos de los errores improcedendo, tenemos que la palabra misma lo establece, lo determina. Improcedendo en el procedimiento, improcedendo en el proceder, en el actuar, en el lapso como tal. Es cuando se evidencian violaciones, ¿verdad?, de procedimentales que menoscaban el derecho a la defensa y que es detectable en casación, que hicieron énfasis en ello y el juez superior hizo caso omiso al hacer el pronunciamiento correspondiente. Esto vulnera, ¿verdad? Esto vulnera el derecho a la defensa, trastoca el derecho a la defensa. ¿Qué es el derecho a la defensa? No, eso es principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia es distinto al derecho a la defensa. ¿Qué es el derecho a la defensa? Entonces yo estaba equivocada entonces. ¿Qué es el derecho a la defensa? No, ahí sí me arrancó, bro. El derecho a la defensa simplemente es alegar, probar y recurrir. Si tú alegas, ejerces la defensa.
Para contestar la demanda ejerces defensa, ¿verdad? Para promover pruebas ejerces un derecho, que es promover tus pruebas. Y si recurres, estás ejerciendo el derecho a la defensa porque estás ejerciendo la doble instancia. Entonces, ¿qué es el derecho a la defensa? Para tu profesor, el derecho a la defensa, palabras más, palabras menos, es alegar, probar y recurrir. Si tú agotas los alegatos, las pruebas y los medios recursivos, agotaste tu derecho a la defensa. Se te cumplió el derecho a la defensa. Hubo una satisfacción del derecho a la defensa. Profe, en el dado caso, si, por ejemplo, un ejemplo, si uno agota todos los derechos a la defensa en un caso y aún así no se... y aún así uno tiene que pagar algo, como tal en un caso. El caso, si tú lo pierdes y agotaste toda tu vía ordinaria, agotaste tu vía extraordinaria, ejerciste un recurso de revisión constitucional, vas a tener que, palabras más, palabras menos, a llorar para el valle. ¿Por qué? Porque tú agotaste todas tus vías para defenderte, ¿o no? Y perdiste en primera instancia, apelaste, ejerciste un derecho, que es el derecho a la defensa, el derecho de ejercer tu recurso ordinario de apelación. Perdiste en la segunda instancia, en el superior, ¿qué derecho puedes invocar para atacar la sentencia? El recurso extraordinario. ¿De qué recurso estamos estudiando? De casación, ¿no? Muy bien, y este es un recurso de carácter extraordinario. Y este recurso, que es de carácter extraordinario, no es una tercera instancia, como lo pueden decir algunos colegas, que crean un desatino a este tipo de recursos, que es extraordinario, que es especialísimo, y que su técnica es una técnica muy especial, que no cualquier abogado es casacionista. Habemos muchos abogados, pero casacionistas pocos. No cualquiera tiene la creatividad, la imaginación o la pericia de agarrar copias o actuaciones del expediente, montar tu recurso de casación, fundamentarlo, atacar los vicios de forma y de fondo de una sentencia del superior, meterle lupa. O sea, eso no lo hace cualquier abogado. Lo hacen los especialistas en materia de casación, porque la casación es un arte, no cualquier abogado es casacionista, ¿sí? Entonces, los requisitos de forma, de fondo, cómo se delatan, te lo expliqué en la clase anterior, de conformidad con el artículo 313 punto tal, según, eso lo tienes en la guía que te pasé la semana pasada. Sí, pues sí, creo que hasta la muerte. Ah, bueno. O sea, yo te di varios ejemplos. También en Si tú agarras un modelo de escrito, tú vas a ver que lo que yo te expliqué en clase y el escrito de casación, de fundamentación o formalización, tú vas a ver, oye, sí, mira, como el doctor lo delató, artículo 313 punto tal, en concordancia con el artículo tal, es esto. Explica el motivo y la razón del por qué estás delatando ese vicio. Porque no basta decir, en el escrito, ahí se detectó un vicio de infracción de ley conforme al artículo tal del Código de Procedimiento Civil. Ajá, pero explique en qué incurrió el juez en incurrir una falsa interpretación. En lo que dice la norma y en lo que dijo el juez. Y qué es lo que verdaderamente debió decir. ¿Sí me expliqué? Una cosa es lo que diga la norma. La norma dice esto. La norma dice A, pero el juez dice que es B. ¿Tiene razón o no tiene razón la persona que formalizó el recurso de casación? Tiene razón que está mal que el juez haya dicho que es B en vez de A.
para eso ejerce el recurso de casación, formaliza el recurso de casación. Pero si lo hace mal, ¿qué pasa si ese abogado que formalizó el recurso de casación lo hace mal? No, ahí ¿Qué sí. cabría ahí? ¿Qué cabría allí? Yo Un- sé que ¿qué? había consecuencias, pero Ajá, ¿y qué consecuencia? Lo explicamos la semana pasada. Lo que usted me había comentado que había tiempo, lugar y Modo, modo. ajá, pero eso es para los momentos para ejercerlo, para formalizarlo, para contestarlo e incluso para la réplica y contrarréplica, aunque la réplica y contrarréplica, perdón, fue suprimido, ¿verdad? Conforme a la sentencia, que te lo dejé ahí para que lo analices. Ajá, pero ¿qué consecuencias jurídicas? No tendría que pagar una multa o algo por el estilo. No. No. ¿Cuál es la consecuencia jurídica que incurre la parte que formalizó el recurso de casación, pero su formalización, en este ejemplo, manifestó que la ley establece A, pero el juez se va por B? Incurrió en una infracción de ley, pero no lo supo exponer o explanar en el escrito de formalización. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué hago con ¿Falta de qué? falta de escrito? No, falta de texto no. ¿Qué podría declarar el magistrado ponente allí? La institución jurídica, que se puede declarar de dos formas. No estás repasando las clases. ¿Quieres que te lo diga? Sí, profe. O te doy un minuto para que lo pienses. Dígame. Perecido el recurso de casación por falta de Por falta de. técnica. Allí la sala, al analizar el escrito de formalización, detectó que el abogado que formaliza el escrito de casación lo hace de forma inadecuada o incorrecta y que estas no es la manera en que debe formalizarse. Por ende, declara perecido el recurso de casación por falta de técnica, porque es carga de la parte de delatar de forma pormenorizada, exhaustiva, hacer un análisis concreto, señalar bien la norma en que el juez incurrió la infracción de ley, y no solamente señalar la norma, razonarla y explicar el motivo por el cual el juez yerró en el análisis propio de la norma. ¿Me expliqué? No hace falta que grabe las clases. No. Sí, porque las clases están en la... Yo las descargo en la página. ¿Alguna duda? No, profe. Formas sustanciales de los actos procesales que menoscaban el derecho a la defensa. Estas formas sustanciales de los actos procesales que menoscaban el derecho a la defensa, ¿qué hablamos? Cuando habla de actos procesales, ¿a qué nos referimos? No, que me puede nerviosa con la pregunta. Quiero saber si has repasado. Profe, yo quería. Yo sé que en la clase anterior yo había quedado con una duda, pero como creo que no he notado un artículo como tal. Era que con el ordenal 1 del 3.13, creo que era. Ajá, el 313 es de los requisitos de casación. ¿Tú tienes el CPC? Sí. Léete el artículo 313. Que dice que se declarará como lugar al recurso de casación, uno, cuando en el proceso
como omitido la forma sustantiva Ajá, del acto ajá. que menoscabe El derecho a la defensa. o cuando en la sentencia no se hubieran cumplido los requisitos de la... Muy bien, entonces el artículo 313 del Código Adjetivo Civil te establece los requisitos en que el abogado debe indicar cuando el juez superior infringe en formas sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa. Ahora quiero que por favor me leas nuevamente el artículo a viva voz y de forma que se pueda entender. Se declarará... Ven acá, permíteme el código. Ven para enseñarte algo. Upa, se te cayó aquí unas hojitas. Cuando voy a leer el artículo, usted como futura abogada y futura colega, ¡ay! Se desarmó el código. Sí, profe, que tengo que comprar otro. Sí, o mandarlo a reparar. Mira, cuando vayas a leer el artículo 313 te dice: se declarará con lugar el recurso de casación. Primero, cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa, o cuando en la sentencia no se hubieren cumplido los requisitos del 243, o cuando adoleciere de los vicios enumerados en el artículo 244, siempre que contra dichos quebrantamientos u omisiones se hayan agotado todos los recursos, o que la omisión o quebrantamiento lesionen el orden público. Así es que debes leer. Y esto es, en conclusión, defecto de forma. Los defectos de forma son errores improcedendo, formas sustanciales que menoscaben el derecho a la defensa, o que el juez, dentro del cuerpo mismo del fallo, incurra, ¿verdad?, en vicios que no cumplan con las normas de los requisitos extrínsecos e intrínsecos contemplados en el artículo 243 y 244 del Código Adjetivo Civil. ¿Y a qué nos referimos el artículo 243 y 244? Los requisitos de la sentencia, el cual los vamos a leer al culminar este punto de las formas sustanciales de los actos procesales. Y también, o sea, mi pregunta era que en el mismo artículo 313, en el segundo ordenal, que dice que Ese es defecto de fondo. cuando haya incurrido un error y... Error de interpretación, ahí lo dice, interpretación de la ley, esos son requisitos, eso es defecto de fondo. Entonces el 313 te habla forma, numeral primero y numeral segundo, fondo. ¿Ok? Ok, esa... Entonces, voy a colocar e indicar en la guía, ¿verdad?, lo relativo a ejemplos para que tú los puedas analizar en clase para el examen o posible tarea. Yo voy a ver cómo voy a evaluar la sola tarea y el examen. Voy a ponerte varios ejemplos de cómo se delatan los requisitos que menoscaben el derecho a la defensa, ¿ok? Damos por visto este punto. Vamos a estudiar ahora, ¿verdad?, cumplimiento en el fallo recurrido de los requisitos de forma de la sentencia. Para entender este punto en particular, me gustaría saber o me gustaría escucharte qué indicó nuestros legisladores al establecer el artículo 243 y 244. Primero, te pido por favor que me des una lectura a viva voz del artículo 243.
En voz alta. De nuevo. Artículo 243. Toda sentencia debe contener: 1. La indicación del tribunal. Primero, la indicación. Primero, la indicación del tribunal que la pronuncia. Ajá. Segundo, la indicación de las partes y de sus apoderados. Muy bien. Tercero, una síntesis clara, precisa Y lacónica. de los términos en que se ha quedado planteada La controversia. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refirió eso el legislador? Los límites. Lee esa partecita de nuevo. Ok, una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada Donde quedó planteado la controversia. O sea, lo que quedó planteado, demanda y contestación. O sea, lo que se llama, lo que se ha determinado mucho en la doctrina. Allí hubo una trabazón de la litis. La litis se trabó. ¿Y cómo se traba la litis? Con la contestación de la demanda. Sígueme leyendo, por favor. Ok, la planteada controversia sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos. Claro, porque es innecesario, es inocuo que venga el juez y transcriba toda la demanda o toda la contestación. Debes hacer una síntesis clara, precisa y lacónica. Debes interpretar, debes resumir. No vas a pasar todo, no vas a transcribir todo porque estarías incurriendo en una motivación acogida. Sigue leyendo. Ok, cuarto, los motivos de hecho y de derecho. Los motivos de hecho y derecho. ¿Qué más? Quinto, la decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las expresiones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia. Cuando se habla de absolver la instancia es que el juez, ¿verdad?, no le dé la razón a ninguna de las partes. Eso es imposible, ya que el 244, 45 o 46 te habla, o el 254 creo que es el 254, búscatelo, yo voy a explicar lo que, y después tú me vas a leer el artículo. El 254 o el 44 o el 46, 48 te habla de que en caso de duda y en caso de que no exista plena prueba por parte de la parte que demandó, se debe beneficiar al demandado. O sea, en caso de duda se beneficiará al demandado, porque en todo juicio, en toda demanda debe existir plena prueba. Léete el 254, por favor. Y cuando, léelo. Artículo 254. Los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando a su juicio exista plena prueba. Stop. Estaba pelado. Hice referencia al artículo, ¿sí o no? Debe existir plena prueba, ¿verdad? ¿Qué pasa si no existe plena prueba? En caso de dudas en que sea a favor del demandado. ¿Qué dije yo? Sí. ¿Qué dije yo? Ojo con eso, ojete. Entonces, ¿a qué me refiero yo aquí? Que cuando hablamos de absolución de la instancia es que el juez no decide para nadie. El juez debe decir si es con lugar o sin lugar. O sea, pues no puede decir que es un empate. O no puede decir que vamos para penales. Vamos aquí o gana o pierde. Aquí no hay empate. Aquí no hay repartición de puntos. Sí se pueden repartir los bienes, pero por mutuo consentimiento, ¿o no? Pero en caso contrario, hay que nombrar un partidor y decir a quién le corresponde cada uno.
cuantitativamente. Cuantitativamente. ¿Ok? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Seguimos hablando entonces en referencia a los requisitos de forma o los vicios de forma en torno a la casación. Profe, Sígueme leyendo el 243, por favor. queda uno solo, que es el sexto, que es Ajá, léelo. la determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión. Ok. ¿Puede los magistrados de la Sala de Casación Civil declarar con lugar un recurso de casación debidamente interpuesto dentro de los lapsos de ley correspondientes, debidamente formalizado, cumpliendo con los parámetros, con los estándares establecidos por la doctrina casacional, en delatar un vicio de forma porque el juez incurrió en lo establecido en el artículo 243? ¿Por qué? En su numeral cuarto no hizo. El numeral cuarto es el que habla de Cuando dice que los motivos derecho y derecho de la decisión. bueno, que no estableció bien los motivos de hecho y de derecho. ¿Es casable casación? Sí, sí es casable, porque incurrió o no se acogió a la norma establecida en el 243. Entonces, esos son los requisitos extrínsecos. Sí se puede, aunque no haya hecho y derecho de la decisión. El juez debe cumplir con los requisitos extrínsecos de la sentencia. Ahora vámonos con los requisitos intrínsecos. Estos son los extrínsecos, o sea, lo exteriorizado, lo de forma, lo más sencillito. Pero ahora vámonos con un poquito más fuerte. Que continuemos, ¿qué pasa si no hay motivos de hecho y de derecho? Debe existir los motivos de hecho y derecho, porque para eso el juez cuando traba la litis, cuando se traba la litis y debe sacar los límites de la controversia, él tiene que saber qué es lo que dijo, qué es lo que quiere el demandante, y debe saber qué es lo que quiere el demandado. Entonces, cuando hablamos de hecho, son los argumentos, y cuando hablamos de derecho, es lo que está establecido en la norma. ¿Okay? Aquí vamos a engranar el hecho con el derecho. ¿Sí? Ok. ¿Me expliqué? Ok. Ahora vamos, por favor, a leer el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil. Ok, artículo 244. Será nula la sentencia por falta. Pila con esto. Dilo de nuevo. Artículo 244. Será nula la sentencia por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior. Ajá, mira, ve. Será nula toda sentencia por incurrir o por faltar a los requisitos del artículo anterior. Sigue leyendo. Por haber absuelto de las asistencias. Por haber absuelto en la sentencia. O sea, por haber una absolución de la instancia. Cuando hablamos de absolución de la instancia, ¿a qué nos referimos? Por resultar a la sentencia de tal modo. Mire, esto ahí, cuando hablamos de la absolución de la instancia, ¿a qué nos referimos? Lo dije hace ratico. No procede de la No, que el juez que el juez dicta sentencia que sea de una forma inejecutable, o que diga que hubo un empate, coloquialmente hablando. Y no puede haber empate, solo que Debe haber un ganador y un perdedor. Sigue leyendo. A ver, por haber absuelto de la instancia, por resultar la sentencia de tal modo contradictoria que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea lo decidido. Y Claro. cuanto sea condicional o contenga ultra petita. Ok. Que la sentencia, o sea, que tenga contradicciones en torno al hecho con el derecho, que el juez se vuelva un pastel al hacer el análisis o
al establecer en la parte emotiva en su decisión incurrir en contradicciones, ¿ok? Eso es susceptible de apelación y susceptible de una posterior casación si el juez superior incurre en esta anomalía, ¿ok? Contradictoria, ¿qué más dice? Y que no pueda ejecutarse o no aparece. Ajá, que no pueda ejecutarse es que la sentencia lo haga de tal forma que sea inejecutable. O sea, eso es violación al derecho a la defensa y tutela judicial efectiva, porque toda sentencia debe ser ejecutable. Hay tipos de sentencias. Sentencias de tipo declarativo, esto lo tuviste que haber visto la semana pasada no. Tuviste que haberlo visto en el semestre pasado, ¿verdad? ¿Qué cosa? Lo que es la sentencia, los tipos de sentencia, los tipos de condenatoria, sí, ¿verdad? De condenatoria y sí estoy. Sí. Lo mismo. Sí, las formas de la sentencia, si es de forma declarativa, si es de forma condenatoria. Profe, le iba a preguntar que cuál era una de las diferencias entre ultra petita y extra petita, que me había quedado con eso de la semana. Yo lo voy a explicar ahorita nuevamente lo que es la ultra petita, lo que es la citra petita, lo que es la extra petita y lo que es la minus petita. O incongruencia positiva o incongruencia negativa. Ok. Entonces, pero vamos por parte. Ok. ¿En qué parte? ¿En qué había quedado? Que estábamos hablando del artículo 244 cuando que no pueda ejecutarse o no aparezca de lo que se haya decidido, y cuando sea condicional o contenga otra petita, que era por eso que le había preguntado Cuando contenga ultrapetita, esto quiere decir que la ultrapetita es cuando el juez da más de lo pedido. ¿Ok? Da más de lo pedido, ultrapetita, porque hablamos de la palabra ultra es más y petita es lo que tú pides en la demanda, es tu petitorio. Entonces, cuando esto es ultrapetita o en su efecto incongruencia positiva, es porque da más de lo pedido. Esto es ultrapetita. Pero tenemos lo que es la citrapetita. La citrapetita es cuando el juez da algo diferente a lo pedido. ¿Que esto es recurrible a casación? ¿Sí o no? Creo que sí. Por supuesto. Muy bien. Ajá. La citrapetita. Ahora tenemos lo relativo. Si te petita da algo diferente, ¿cierto? Sí, correcto. La citrapetita. Y la minuspetita Sería lo contrario a citrapetita, que sería contrario a ultra, minus, poquito. que te da poco. Dar poquito, ¿sabes? Y extrapetita sería, no puedo decir que sería lo contrario a ultra. Tiene que ver con lo diferente también. ¿Es citra o extra? Tiene que ver un poco. Lo mismo, sí. Correcto. Correcto. Y minus es dar menos de lo pedido. Minus petita. Es dar menos de lo pedido. Dar menos, ¿ok? Dar menos a la petición. Entonces, extrapetita y sixta sería Lo mismo. dar algo diferente. Dar algo distinto. O sea, si tú estás pidiendo dólares y el tribunal condena en yuanes, es algo diferente a lo pedido, ¿o no? Si tú estás pidiendo euros y te están dando La moneda nacional. los peniques, es algo diferente a lo pedido. Es un ejemplo. Ok. ¿Alguna duda está aquí? No sé, la única
¿Qué? ¿Qué hora es? Las 3:35. 3:35. ¿Sigue leyendo el artículo o ya lo culminaste? No, el 244 lo leí completo, que yo tenía la duda de la petita de lo de las diferencias que estábamos hablando ahorita. Y también me acordé que la petita hacía como menciona el artículo 320 Correcto. que hablamos. El 320 es casación sobre los hechos. Quiero que tengas en cuenta que ese es un tema que va a ser excesivamente difícil en entender, porque el artículo es largo y hay que estudiarlo muy pormenorizadamente. Eso es lo último que vamos a eso es lo penúltimo que vamos a estudiar en torno a la casación. La semana que viene voy a dar lo que es la infracción de ley, ¿ok? Okay. La semana que viene, ¿qué día cae? Nuestras clases. No sé cuántas semanas serían. Nos vamos de vacaciones el 15 de diciembre. ¿Cuántas semanas quedan? Voy. Así que como casi 3 semanas. Porque el 15 cae el lunes. 15 de diciembre. Y yo tengo que hacerte la evaluación en una de esas semanas. O sea, que nos quedan 4 clases o nos quedan 3 clases. Bueno, a partir de hoy nos quedan como 2 o 3 clases, sí, 3 clases. Nos quedan 3 clases. Imagínense, nos vamos a terminar la casación. Quedaría para enero, febrero, los demás temas. O sea, nos quedarían 2 temas. Otra cosa que quería conversar contigo. Para ver. Precisamente, hoy estamos a 18, Ajá. El siguiente martes es 25, que sería Ajá. la próxima clase, el siguiente sería 2, Ajá. y que será la tercera clase, y la última sería el 9, porque ya para este día queda el 15 de diciembre. Claro. Aunque dice que hasta el 15 de diciembre. Sí, la última clase es el 9 de diciembre. Para el 9 de diciembre te voy a poner el examen. Ok, el 9 de diciembre el examen. Sí, coloco allí 9 de diciembre, primera evaluación. Anótalo en tu cuaderno para que no se te olvide, para que vayas estudiando los temas que he dado. Y vaya anotando. Entonces, ya explicamos, ¿verdad?, de forma tal lo que es los vicios de forma, ¿ok? En su sentido de quebrantamiento de forma, errores improcedendo, errores injudicando y las formas sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa. Aparte también el cumplimiento en el fallo de los requisitos de la sentencia, que son extrínsecos e intrínsecos, ¿ok? Lo cual es casable en casación. Ahora, para finalizar el tema, este tema no lo he terminado en mi casa, no lo he terminado. Si no te lo paso hoy, lo paso mañana, ¿ok? Pero voy estudiando lo demás. El agotamiento de los recursos ordinarios. ¿Pasó alguien? En cuanto al agotamiento de los recursos ordinarios, tenemos que los recursos, ¿verdad?, los medios de gravámenes, que es el recurso ordinario de apelación, y este recurso ordinario de apelación tiene un principio, un principio de carácter o de rango constitucional, el cual es el principio de doble grado o doble jurisdicción, que toda sentencia debe ser revisada por un superior, siempre y cuando la parte agota la vía ordinaria, porque es carga de la parte, no es carga del tribunal o del órgano jurisdiccional, eso es carga de la parte. Lo que veníamos hablando, alegar, probar y
recurrir. Ajá. ¿Y eso no tiene relación con el artículo 207 o es diferente? ¿Cómo que guarda relación? O sea, porque como dijo la palabra, creo que quebrantamiento, Quebrantamiento del derecho. Sí, va de forma sustancial del derecho. Sí, claro. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un recurso de apelación. Pero ¿qué pasa si la apelación no es oído? Si la apelación es negada, tenemos el recurso de hecho. Entonces, esto es el agotamiento de los recursos ordinarios. ¿Cómo se agota el recurso ordinario? A través del recurso de apelación. Y la apelación tiene dos tipos: apelación en ambos efectos y apelación en un solo efecto. Apelación en ambos efectos de carácter suspensivo y apelación en un solo efecto de carácter devolutivo. ¿Ok? Entonces, el hecho de que hayas apelado de la sentencia dictada por un tribunal de primera instancia y el tribunal haya oído el recurso de apelación o haya admitido el recurso de apelación en ambos efectos, ahí se cumplió el principio de doble instancia o doble grado de jurisdicción. Allí agotaste la vía, agotaste, ¿verdad?, el recurso ordinario. ¿Okay? Cuando hablamos de una tercera instancia, no se puede tomar. Voy a darte esta perlita. ¿Tú has escuchado de las acciones, tú has escuchado del amparo constitucional contra sentencia? ¿O el amparo contra sentencia? Sí. ¿Has escuchado algo acerca del amparo contra sentencia contra alguna actuación del tribunal? Que mayormente los abogados, los colegas, mejor dicho, cuando en su escrito liberal plasman la idea, los hechos y el fundamento del derecho en esa apelación, incurren en una tercera instancia. Se deben cumplir parámetros, técnicas necesarias para que no incurras en una tercera instancia, porque la acción de amparo per se es una acción, ¿verdad?, especialísima. No es ni ordinaria ni extraordinaria. El amparo es excepcional. ¿Ok? Y hay muchos abogados que confunden que el amparo es extraordinario. No, el amparo es excepcional. No es ni ordinario ni extraordinario, es excepcional. Profe, tenía una duda con un artículo que me mencionaba, el artículo 244. Suéltalo, léete los El 144. artículo 209 dice que la nulidad de la sentencia definitiva dictada por el tribunal de la instancia inferior que se halle viciada por los defectos que indica el artículo 244 solo se puede hacer valer mediante recurso de apelación de acuerdo con las reglas propias y de este medio de impugnación la declaratoria del vicio de la sentencia por el tribunal que conozca el grado de la causa. Ajá. No será motivo de reposición de esta y el tribunal deberá resolver también sobre el fondo del litigio. Esta disposición no se aplica en los casos a que se refiere la última parte del artículo 246. Claro, porque es referente a las reposiciones que son inútiles. Se tiene que verificar si la reposición es útil y si es viable, porque si la reposición es inútil, no se puede establecer ese artículo. ¿Ok? Ok. ¿Alguna duda? No. Esa me había llamado la atención y nada más. Bueno, considero, si no tienes ninguna duda, ninguna pregunta, yo creo que hasta aquí terminamos la clase. Yo pienso que hasta aquí podemos dejarlo. No quiero dar otro tema porque no quiero embotarte.
porque, porque el recurso de casación y las clases que te he dado de casación han sido clases fuertes, han sido clases de mucho contenido programático, ¿sí o no? Y no quiero embotarte. Lo que sí te voy a pedir encarecidamente, mi estimada estudiante, que vayas repasando los temas, porque ya vamos por el tema 7, la semana que viene el tema 8 y la de arriba el tema 9 y después el examen. Claro, yo voy a tratar de por lo menos hacer un resumen de los temas para la próxima clase. Ajá. Si me llega a más dudas en mi mente, la anoto, se la vamos a ver en la siguiente Claro. clase. Mira, fíjate lo siguiente. Para culminar ya, yo necesito que vaya... por fin, ¿qué tema fue que tú escogiste para el trabajo, para el proyecto? Fue lo de la responsabilidad de los abogados. Ah, te tocó responsabilidad de los jueces en materia De civil. los jueces, sí. El juicio de quejas, sujeto pasivo del proceso causal, el perjuicio. ¿Cómo vas tú con eso? Todavía no he empezado como tal, pero voy a ver si cuando salgamos de clases, ir empezando con el trabajo. En diciembre Ujú. deberías aprovechar tus vacaciones de ir adelantando el proyecto, Por eso, profe, porque las clases son hasta marzo por eso quería aprovecharlo y febrero es cortico. de una vez. Ujú. Entonces quería aprovecharlo las vacaciones para ir adelantando los trabajos lo más posible, para cuando me menos, si está mal algo, usted me comente y yo lo hago el ajuste, pues. Claro. No, bueno, vamos, entonces quedamos así. Entonces la semana que viene damos los quebrantamientos de forma, damos la infracción de ley. Y después viene el error de hecho. Después viene la decisión del recurso y después viene el recurso de invalidación. La semana que viene voy a dar lo que es la infracción de ley. Y si puedo doy el error de hecho, que es el 320. Para dejar para terminar casación, por lo menos, Una parte. para terminar el primer bloque, lo que es casación, para finalizarlo y que en diciembre ya te desentiendas de casación. Y en enero comenzar con los juicios ejecutivos, con los procedimientos, con los juicios ejecutivos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6. Que podría dar hasta 2 y 3, puedo dar por lo menos 2 y 3, 2 en un día. Sí, claro. Entonces, bueno, damos por finalizada la clase el día de hoy.